Grandes mujeres del arte. Doris Salcedo es una reconocida artista colombiana nacida en 1958. Con una amplia formación profesional en artes, realizó sus estudios de bellas artes en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. En 1984 se traslada a Nueva York, donde cursa estudios de posgrado. A su regreso a Colombia, dirigió la Escuela de Artes Plásticas del Instituto de Bellas Artes de Cali entre 1987 y Sí. 1988. Yo me formé con Joseph Beuys. Es Sí. un escultor alemán que tenía una formación política muy clara y él decía que la escultura debía ser una escultura social cuya meta era darle forma no solo a unos materiales, sino a una sociedad. Y a mí esa idea me maravilló. Esa fue y estudié a Beuys con detenimiento, obra por obra, performance por performance, escultura por escultura, y empecé yo creo que todos los artistas tenemos que partir de alguien, ¿no? Hay una tradición que viene detrás de nosotros y nosotros escogemos con cuál, de acuerdo a la forma de nuestro espíritu, con cuál nos conectamos mejor, y a partir de ahí yo decidí que a mí me interesaba esa idea de escultura social. Y lo estudié, lo copié, hasta que logré armar mi propio vocabulario, pero basada obviamente en su obra. Si bien Doris Salcedo ha encontrado su quehacer artístico en la narrativa del conflicto armado del país colombiano, su éxito denuncia que para lograr el reconocimiento no hace falta apelar a los extranjerismos y a la excentricidad. Antes más, mostrar nuestra realidad social o cultural si reditúa. Lo antes expresado está sellado con la estampilla de demostración de las muchas exposiciones de Salcedo en Estados Unidos y en Europa. Su obra se expone en importantes galerías en afamados museos del mundo y en los más reconocidos eventos de arte como la Documenta de Cárcel. No hay un solo artista emergente que no sueñe con lo que ella ya logró exponer en el Museo Pérez de Miami, en la Guggenheim de New York, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, el MoMA de Nueva York, el Art Institute de Chicago, la Tate Modern de Londres y en el Centro Pompidou de París. Ser reconocida mundialmente como una de las grandes artistas del momento histórico y una de las artistas colombianas más importantes en la escena internacional. La obra de Doris Salcedo desnuda de manera silenciosa el sufrimiento de las víctimas de la guerra en Colombia a través del arte conceptual en el que usa una poderosa conceptualización representada en los objetos de la vida cotidiana, pero no cualquier objeto, sino aquellos que han tenido contacto o representan de alguna manera a esas víctimas por las que ella se pronuncia con su arte. Yo empiezo en el 85, en ese momento desgarrado, a mirar Colombia. Empiezo a ver la masacre de Segovia, todas las masacres de las fincas de Honduras y La Negra. Entonces primero empecé a investigar, a leer, y luego sentí que no era suficiente. Yo tenía que ir a Urabá, yo tenía que ir a los sitios donde se estaban dando esas masacres, pero nunca con la intención de que mi obra fuera pública, porque yo creí que yo iba a ser profesora. Entonces Ok. yo en ese momento enseñaba, tú mencionaste Cali, dirigí la Escuela de Arte de Cali, trabajé en los Andes, perdón, la Javeriana no, en la Nacional, en la Tadeo, dictando clases, y yo pensé que mi vida era mis mañanas enseñando y mis tardes haciendo obra de una forma muy precaria, con unas restricciones económicas muy importantes, tan importantes que yo hacía obra y la desbarataba para reciclar el material, porque no tenía, y nunca con la intención de ¿De mostrarla, verdad? nunca.
nunca, nunca, nunca. Y empecé a investigar y a llevar archivos muy completos, pues, un archivo del Palacio de Justicia completísimo, archivos de todas las masacre por masacre, y empecé a viajar, a investigar, y empecé en ese momento algo que se convirtió en un elemento vital, que es entrevistar víctimas y testigos. La obra de Doris Salcedo se centra en crear memoria. La memoria histórica de un país es esencial para que no se repitan las atrocidades que en muchos momentos de su historia se suscitan, permeando, horadando la realidad histórica de la nación determinada. Los objetos y las prendas de vestir cobran vida en la obra de Doris Salcedo, llevando al espectador a una reflexión sobre el acontecer de la historia de nuestro país y el acontecer de la guerra. Alrededor de la obra de Doris Salcedo hay toda una factoría, un taller de artista con otros artistas que crean o co-crean con ella la obra que después cobra vida y sale a los museos y a las galerías para expresar la indignación de un artista por la guerra y por el acontecer lamentable que ha venido permeando nuestra historia y nuestra realidad colombiana. En mi caso, ella ha ejercido un fuerte influjo en mi percepción estética. Era un adolescente cuando vi por primera vez su obra Sin título, o Las camisas. No la entendí a plenitud, pero el impacto visual fue poderosísimo. Desde ese momento empecé a investigar qué relación podría tener la ropa con el tema de la violencia y aún más, cuál podía ser el rol que jugaría la ropa en el asunto de la conceptualización de la obra de arte. En Sin título, las camisas blancas apiladas, dobladas, almidonadas, que parecen acabadas de planchar, me crearon una luz de preguntas. La mayor fue mi curiosidad porque me preguntaba, ¿qué significan esas barras de acero que atraviesan las camisas como lanzas punzantes? ¿Qué significan? ¿Qué quieren decir? Con el tiempo, como en un descubrimiento, entendí que esas camisas aluden a las víctimas, hablan de los desaparecidos, agenciados por las armas asesinas. Cuando empecé a hacer arte, quise saber más sobre el simbolismo de la ropa con respecto a los seres humanos y comprendí que ella era nuestra segunda piel, la envoltura que nos acompaña toda la vida y que queda como recuerdo cuando ya no estamos aquí en este mundo. En Sin título, pude ver en las camisas la voz del silencio, la voz de la ausencia, el recuerdo de los que se desaparecieron o fueron desaparecidos, la presencia de esos que se convirtieron en motivo de espera perpetua y duelo eterno. Desde mis primeras obras, siempre he intentado fusionar lo irreconciliable. Fue por eso que me tomé la tarea de hallar el punto de encuentro entre lo conceptual de lo contemporáneo y el arte moderno. Y este arte moderno que viene y que es un arte de herencia clásica y el arte figurativo, que es 100% de herencia clásica. ¿Sí? ¿Cuál es la relación entre esas diferentes etapas del arte? Para eso recurrí a pintar el ready-made, haciendo arte tradicional sobre los objetos de arte encontrado con el objetivo de demostrar que no puede existir antagonismo entre las diversas visiones del arte, porque todas son parte de una misma historia. Pintar sobre objetos encontrados o ready-made me ayudó a retomar el diálogo sobre asuntos de arte como la autoría, la destreza, la originalidad, la superioridad de la idea sobre la realización, el arte verista versus el conceptual y esa recua de temas de los que el arte contemporáneo nos hace hablar con tan solo ver un simple objeto que ha sido descontextualizado
para convertirlo en obra de arte. En el caso de la ropa, me resultó propicia porque además de poder profundizar en mi objetivo estético de buscar la reconciliación entre las visiones del arte más antagónicas, también puedes poner circunstancias sociales aprovechando la poderosa conceptualización que nos regala el uso de la ropa y los objetos de usanza humana. El conceptualismo que Doris Salcedo expone en su obra nos habla de una persona con una profunda conciencia social, comprometida con su tiempo y su arte. Es por eso que ella pone al descubierto no solo los conflictos, sino sobre todo la realidad de esas víctimas del conflicto, que son el verdadero motivo de su obra. Además, Doris Salcedo, en su ejercicio como artista, pone en función una tarea o una metodología de trabajo muy interesante que viene desde los tiempos más antiguos del arte, del Renacimiento y antes, donde los artistas creaban un taller donde tenían una cantidad de aprendices, de personas que trabajaban con ellos, ¿sí? Como el caso de Andrea del Verrocchio, donde estuvo formándose Leonardo da Vinci. Y yo miro muchas publicaciones donde muestran a Doris Salcedo con su equipo de trabajo, armando ya no una pintura, sino un objeto encontrado, un ready-made, un objeto que va a representar la obra de Doris Salcedo y que va a representar también la vida de de las víctimas, la vida de los desaparecidos, la vida de aquellos que debido a la violencia, a la fuerte violencia en el país, han sufrido. Yo creo que el arte de por sí, el buen arte es político, porque siempre está abriendo caminos desconocidos, espacios desconocidos, y el arte también es marcadamente ideológico, entonces siempre está en contra de un establecimiento o a favor, en cualquiera de los dos casos. Pero bueno, en mi caso a mí me interesa el arte político porque he centrado toda mi obra en la violencia política, en lo que significa que los que detentan poder puedan destruir vidas de otros seres humanos. Entonces todas las obras, absolutamente todas las instalaciones que yo hago están íntimamente relacionadas con eso. En al inicio de cada obra hay un testimonio, siempre hay un testimonio. Si yo parto de un testimonio y sobre eso estoy construyendo algo que ya no es tan preciso sobre esa víctima, sino que lleva una memoria que es un poco más amplia, ¿sí? De ese tipo de eventos.